esperando ahí. Y para... Gracias. Listo. ¿Y cómo ven? Eso, Bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Pues la actividad de la ruleta la hemos suspendido pues porque se tuvo inconveniente para poder visualizarla, entonces pues ella ya no la vamos a utilizar. Vamos a dar entonces inicio como tal al tema de violencia basada en género, pues también vamos a hacer énfasis en la ruta de atención. Bien. Bueno, entonces, actualmente nos resulta muy común, ¿verdad?, encontrar en los periódicos, en la radio o en la televisión denuncias de casos de violencia de género, especialmente en donde las víctimas resultan siendo mujeres, pues en su mayoría. A pesar de las distintas leyes que se han expedido en esta materia, la vulneración de los derechos de la mujer continúa siendo uno de los más grandes problemas en nuestra sociedad. Es un gran problema en materia de salud pública. En cuanto a normatividad, es importante que ustedes tengan presente estas tres leyes, pues hay muchas más que nos hablan respecto al tema, pero esas son las tres principales. La ley 985 del 2000, por medio del cual se adoptan las medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. La ley 1257 del 2008, se dictan normas y sensibilización, prevención y sanción en forma de violencia y discriminación contra las mujeres. La ley 599 del 2000, que nos señala sus normas características generales del sistema penal colombiano. En el libro 1 determinan las conductas punibles particulares, indican los bienes jurídicos protegidos y la clasificación de los delitos según los mismos. Bien, en cuanto a datos epidemiológicos, es importante que ustedes conozcan cómo estamos en violencia de género. Estos datos que ustedes pueden observar, la fuente es el Boletín Epidemiológico del Huila, semana 53 del año 2020. ¿Qué significa semana 53? Es la última semana del año, ¿listo? Es decir, de diciembre 31 de 2020. Entonces, las violencias según el Boletín Epidemiológico del Departamento del Huila, para la semana epidemiológica 53, como les vengo diciendo, se notificaron 5.501 casos que fueron confirmados, asociados a conductas de abuso, violencia y maltrato, de los cuales en Neiva se registraron 1.592 casos. Realizando una clasificación de tipo de naturaleza, ¿sí?, que se registran en los 5.501 casos de los eventos confirmados, encontramos que 614 de estos eventos o de estos casos fueron posibles casos de violencia sexual en menor de 14 años. 331 eventos corresponden a casos de violencia sexual en menor de 14 años, 1.875 eventos a maltrato infantil y los 2.681 eventos a violencia intrafamiliar, para un total de los 5.501 casos. En cuanto a los eventos relacionados con violencia contra la mujer, encontramos que se registraron un total de 3.815 casos. Estos 3.815 casos ya están inmersos en todos estos 5.501, que hacen el 69.35% del total de los casos de violencia de género. Es bien alto, de verdad, la cifra,
que nos registran los datos epidemiológicos para el 31 de diciembre del 2020. Pues bien, esta otra información también es importante que ustedes lo sepan, que el departamento registró 8 mortalidades asociadas a violencia de género por negligencia o abandono. De esas 8, 6 afectan a menores de edad, de los cuales 4 fueron femeninos y 2 masculinos, procedentes de municipios de Neiva, de Timaná, Palestina, Santa María y Salado Blanco. Otras 2 mortalidades afectaron a personas de adulto mayor en los municipios de Garzón y de Neiva. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar con unos conceptos bien importantes, conceptos como la violencia. Bien, entonces, ¿quién me quiere decir o quién nos quiere compartir para ustedes qué es violencia? Doctora, mi nombre es Yanira. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Bueno, ¿quién nos quiere compartir el concepto de violencia? ¿Qué creen o qué saben acerca de qué es violencia? Doctora, yo. Yo buenas tardes. Claro, dinos. Para mí violencia es cuando nos sentimos algún tipo de agresiones, pueden ser físicas o psicológicas. ¿Saben qué es lo que pasa? A mí me cobraron los recibos. Entonces, la violencia, según la Organización Mundial de la Salud, se define como el uso intencional, exactamente, de la fuerza física, ¿cierto? O el poder que se ejerce contra uno mismo o hacia otra persona, grupos o comunidades, y que tienen como consecuencia probable precisamente esas lesiones físicas, los daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono o incluso pueden llevar a la muerte. La violencia suele utilizarse para imponer pensamientos o valores, ¿verdad? También suele utilizarse para aislar, dominar otros objetivos que favorezcan a la agresora o perjudiquen a la víctima, según sea la persona agresora y la víctima, la causa de la violencia y las circunstancias en las que se produce. Asimismo, se tratará de un tipo determinado de violencia y estará regido bajo una legislación u otra, ¿verdad? Bien, el término... Por favor, hagan cerrar micrófonos porque no están dejando escuchar. Una oficina de Electrohuila, que toca volver así, pues, más de chicharrón, hermano. Vamos entonces a, permítame un momentico. O si no, siléncielos porque no están dejando escuchar. Estos son 1 millón. Qué pena, no dejan oír. Porque de la casa, de la casa también me llegó por 25. Yo tengo que hacer el reclamo porque ya me explicó la hembra, una muchacha lo manda por favor. Me dijo, no, tiene toda la razón, el reclamo es valedero, ¿por qué? Porque uno saca, tiene justito que está igual, trato 1, 2, creo que 3. Sí, claro. Bueno, entonces las personas que tienen el micrófono encendido, por favor, nos colaboran silenciando su micrófono mientras desde aquí los podríamos silenciar a todos. Gracias. Qué pena, se volvió a ir otra vez la pantalla, no se ve nada, porfa. Hágame un favor, es que hay personas en la línea que no están dejando ingresar y hay titulares en línea que me están llamando que no la dejan ingresar. Que se salga. Qué pena, y buenas vuelva tardes. y entre. Se acabó, no se ve nada de pantalla, por favor, no se fue la pantalla, la imagen.
Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Brainer Núñez, apaguen cámaras porque eso hace que se descongestione más la red y no está permitiendo la entrada de otras personas. Por favor, no se ve nada de imagen, nada de pantalla, por favor. Yo Ahí sí ya puedo lo pueden ver. Yo sí puedo ver. Sí. Ya se puede ver la pantalla. Bien, entonces vamos a continuar con el concepto de género. Como ustedes pueden ver, estos conceptos, pues según la Organización Mundial de la Salud, el género son ya conceptos sociales de las funciones o los comportamientos, actividades o los diferentes atributos que cada sociedad considera son apropiados para hombres y para mujeres. Las diferenciaciones y comportamientos pueden generar la desigualdad de género. Precisamente eso es lo que nos genera la desigualdad. Es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria. Entonces, el concepto de género, que básicamente nos quiere decir que son esas características que la sociedad por cultura o por tradición le atribuye a hombres y mujeres. Un ejemplo, que las mujeres están hechas para criar sus hijos o para quedarse en casa solo cocinando y educando a sus hijos. Y los hombres, ellos por su naturaleza o de varonil, son los que se encargan de traer o proveer a la familia, es decir, son los únicos que pueden trabajar. Por ejemplo, ¿listo? Y así sucesivamente, pues podemos encontrar varias características que son las que nos generan la desigualdad entre hombres y mujeres y pues lamentablemente hoy en día nos han llevado precisamente a la violencia de género, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, les voy a leer a continuación un casito. ¿Sí me están escuchando bien, verdad? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Voy a leerles un caso. Nosotros le hemos titulado el caso de Ana. Entonces, escuchen bien, después vamos a hablar del caso. ¿Qué nos comenta Ana? Entonces, Ana nos dice, yo nunca tuve problemas alimenticios, pero él me decía que estaba flaca, que mi cabello parecía un estropajo. Me mostraba fotos de mujeres con problemas de anorexia y me decía, mire, así se ve usted, fea. Tiene mucha suerte de que yo esté con usted porque nadie la miraría. Lo primero fueron las arrebatadas de teléfono y sus celos. Después eran los portazos que llevaron a que una vez me lastimara 2 dedos del pie. Después vinieron los empujones. Una vez me encerró en la casa y la policía se lo llevó. En medio de una discusión, me bajó arrastrada del carro y terminé con la espalda llena de moretones. Cuando algo no le gustaba, me pellizcaba o me mordía muy fuerte. Así hasta un día llegar a violentarme sexualmente. Yo estaba ciega. Hasta la misma mamá de él me decía que no le dijera nada cuando se enojara porque se lo llevaba para Bogotá. Ella misma me contó que con la anterior exnovia fue igual. Cuando teníamos problemas, yo solo justificaba su agresión pensando que había tenido un mal día. Ese es el lamentable caso de Ana. La pregunta que les hago, si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con Ana, ¿ustedes qué le dirían? Una de ustedes que participe, ¿qué le diría a Ana respecto a lo que nos acaba de comentar? No, pues Ana, váyase Ana. Que lo denuncie. Exacto, que le denuncie. ¿Qué más le dirían? Lo principal, que lo dejara. No era el hombre que ella necesitaba. Entonces, que lo denuncie, que lo deje. Que tenga autoestima propia y se valoren. Nosotras, todas las mujeres, nosotras no tenemos por qué permitir que un hombre nos maltrate físicamente, psicológicamente. No podemos permitirlo. Nosotros valemos mucho, mucho, mucho como mujeres que somos. Y no podemos permitir vivir con un hombre que porque nos da de comer, que porque nos compra una ropa, que porque nos paga un arriendo, tiene derecho a hacer lo que se le da la gana con nosotros. Eso no lo podemos permitir nosotros nunca, jamás. Tenemos que valorarnos
tenemos que hacernos respetar y jamás en la vida podemos compartir algo así con un hombre. No, hay que dejarlo. Nosotras las mujeres tenemos una capacidad de salir adelante. Yo lo he vivido en carne propia y le agradezco a la persona que lo para a uno frente a un espejo y le dice, mírate, valórate, tú vales mucho, tú eres una gran mujer y has sido capaz de tener unos hijos. Entonces, el hombre y la mujer tenemos igualdad en esta vida. Así en algunas ocasiones la justicia no le colabore a uno, pero nosotras valemos mucho. Y cuando nos subimos a la autoestima todos los días mirándonos a un espejo y diciéndonos, soy capaz de salir adelante, soy una buena mujer, soy una berraca. Ahí es donde empezamos nosotros a adquirir nuestro derecho y a valorarnos. Exacto. Entonces, todas estas opiniones son válidas. Perdón, señora. La verdad, Tranquila. como mujer debemos valorarnos mucho. Y somos seres humanos y merecemos respeto, tanto el hombre como la mujer, porque aquí no nos podemos venir a hablar que solo las mujeres somos maltratadas. Hay hombres también que son maltratados y no nos damos cuenta. Entonces aquí lo que merece es respeto por lado y lado. A Ana, ¿qué le aconsejaría? Valórese, quiérase. Si uno se ama, uno puede amar a otro. Si uno no se valora y se quiere, no puede amar a otro ser. Entonces, empezar por amarse uno y quererse uno como ser humano y aceptarse como es, si no otra persona puede venir a por debajearlo. En este sentido, pues si las cosas no funcionan, si se siente humillada, pues lo mejor es denunciar, separarse, buscar otro rumbo, porque uno no se tiene que quedar sometido a lo que otra persona quiera hacer con uno. Uno es libre y puede hacer con su vida lo que uno quiere por llevar por buen camino las cosas, ¿no? No es hacer y deshacer, sino llevarlas por buen camino, y si ve que la situación no funciona, pues lo mejor es llegar hasta ahí, en buenos términos. Bien, muy bien. Entonces, todas estas participaciones son válidas, muy importantes. Recuerden que, por ejemplo, nuestra amiga Ana, por decirlo así, ella decía lo último, que justificaba la agresión pensando que él tenía un mal día, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva también a pensar que esa violencia, ¿verdad?, tiene un ciclo. Como ustedes pueden ver allí, el ciclo de la violencia, ¿verdad? Donde se inicia con una acumulación de tensión, ¿sí? Cualquier problema, por pequeño que haya en la casa o en el ámbito laboral o ya sea público o privado, hay una tensión, hay un problema que genera como la disgusto, la mala, como decimos nosotros, la mala vibra pues en el ambiente, ¿verdad? Luego de esa acumulación de tensión llega la agresión, la explosión o la manifestación de esa rabia de forma violenta, ¿sí? Que ya puede ser física, psicológica, ¿verdad? Luego ya cuando ocurrió la agresión, entonces viene la culpa. Ese agresor o esa agresora sí tiene el sentimiento de culpa, quiere arrepentirse a su víctima y llenándola de promesas, la víctima finalmente halla la reconciliación. Después de la reconciliación vemos un periodo de aparente calma, donde qué lindo, todo está bien, todo es bonito, solo se trató de un mal momento, pero en algún momento de la historia vuelve a repetirse por cualquier inconveniente o cualquier situación tensa que se viva, sobre todo en el hogar, se repite el ciclo. ¿Cómo aparece la no, tiene que tener ya como unas basecitas para llegar a esa agresión? La violencia, como les digo, no suele aparecer al principio de la relación. Quien agrede suele mostrar violencia cuando siente que los lazos que unen a las familias son más fuertes, ¿verdad? La violencia tampoco empieza de repente. Lo hacen poco a poco, con abusos de baja intensidad. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos el termómetro, la que nos mide esa gran intensidad de la violencia. Tenemos el nivel bajo, medio y el nivel alto, donde empiezan con agresiones de tipo psicológicas, luego verbales y ya vienen las físicas. Esas físicas pueden, además de lesiones, pueden llevarnos a la muerte. Suelen aparecer primero entonces las de nivel bajo,
como bromas hirientes, ¿no? Los chantajes, el mentir o engañar a la persona, ignorar o hacer la ley del hielo, ¿verdad? Culpabilizar, descalificar o ridiculizar en muchas ocasiones a la persona. Ya en nivel medio, prende las alarmas, ¿no? Reacciona, no te dejes destruir, nos dice el mensaje. Ya el nivel medio es cuando empiezan a controlar, a prohibir, ¿verdad? A prohibir que, mira, allí mismo nos dicen las amistades, los familiares, los dineros, los lugares a donde acuden, ¿sí? Las mismas redes sociales. Empiezan las caricias agresivas, que no son consentidas, son de mal gusto para la víctima. Llegan a golpear, que supuestamente estamos jugando, ¿verdad? O a pellizcar, o a arañar, a empujar, ¿sí? Y ya el nivel más alto, que es, como les digo, ya la agresión física como tal, que puedes patear, puños, ¿cierto? Puede cometerse la agresión sexual, el abuso o la violación, ¿verdad? Pues bien, entonces, ya viendo el ciclo de la violencia y la escala de la violencia, ¿qué piensan ustedes acerca de la violencia intrafamiliar? Hola. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, señora. Sí, señor. Bien, Sí, señora. entonces, de acuerdo al oriente de lo del ciclo de la violencia y ese grado de cómo aparece señora. poco a poco la violencia, ¿qué opinan acerca de la violencia intrafamiliar? Pienso que cuando no hay respeto ya no hay nada. Cuando se pierde el respeto, así sea verbal o físico, ya no hay nada en realidad. Exacto. Que le daña a uno como mucho la confianza de las autoestima. personas. ¿Cierto? Sí, señoras. Entonces, esa tolerancia hacia la violencia y algunos mitos sobre relaciones de pareja o relaciones de familia, pues hace que todo se normalice o se vea normalito, ¿cierto? Las relaciones violentas y dificultan la identificación de esa violación, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos casos, las víctimas únicamente reconocen la violencia física, sin ser conscientes de que la violencia psicológica o la violencia sexual también puede estar presente, ¿cierto? Pero, pues como les digo, como no se tiene en cuenta, lo sienten que es normal. Entonces es importante, cero tolerancia hacia la violencia, prender las alarmas desde el primer nivel, el nivel más bajo, ¿cierto? Entonces, con una adecuada comunicación, ya si con una adecuada comunicación ustedes ven que pues no se soluciona, no se llega de acuerdo con esa persona que les está causando esa agresión, pues entonces ahí sí prender las alarmas y no dejar que nos llegue al nivel más alto del tipo según el tipo de violencia. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de violencia. A continuación les va a hablar la doctora Marta Rocío Correa. Bueno, muy buenas tardes. Me alegra saludarlas, poder compartir este espacio, sobre todo con nosotras las mujeres, que somos el ser más maravilloso. Somos las mujeres más valientes y más fuertes en esta vida. Entonces, violencia psicológica, ¿cierto? En el caso que nos acabaron de leer, ahí evidenciamos algunos tipos de violencia. A mí me gustaría que, como estábamos tan atentas al caso de Ana, me dijeran ustedes cuántos tipos de violencia alcanzaron a identificar. ¿3? Bueno, 3. Muy bien. 4. ¿Me podría nombrar alguna de ellas? Buenas tardes, mi nombre es Ana. 5 tipos de violencia. Sufrió violencia sexual, violencia física, violencia Física y verbal. Y verbal. Sí, claro, sí, la psicológica. Exacto. Muy bien. Entonces ahí nos hablaron de violencia psicológica, violencia física, violencia a través de las tecnologías, violencia sexual, ¿cierto? Entonces, tenemos lo siguiente.
Tipos de violencia. Dice que la violencia física es la primera que solemos, en la que primero pensamos, ¿cierto? Pero no es la única. No es la única forma de violencia que existe. No, ya estoy escuchando la señora. Voy a hablar. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Señora, entonces, ¿está escuchando? No es Sí, señora. Señora, Entonces, sí, está bien. ok. Bueno, Sí, señora. entonces, Señora, sí, señora. ok. Entonces, Señora. decimos, tenemos la violencia psicológica. Entonces, en la violencia psicológica viene el miedo, la humillación, el abandono, el bullying chantaje. El bullying viene, sí, viene en la psicológica, viene el abandono afectivo. En la psicológica nos empiezan a decir, ay, está fea, está gorda, está flaca, ya nos ven todos los defectos, ¿cierto? ¿Cómo te has puesto de vieja? Ya nada les gusta, esa falda se te ve mal, ve y te quitas ese chiro, está horrible. Entonces, todo esto son daños psicológicos que nos causan a nosotras como mujeres. Pero como nosotros somos fuertes y valientes, decimos, no, yo valgo mucho. Yo soy una mujer valiente, me quiero, me valoro y aprendo a tomar mis propias decisiones. ¿Cierto que sí? No tenemos por qué dejarnos afectar. Cuando la violencia física, en la violencia física ya venimos a ver lo que son los empujones, las torceduras, empiezan a torcernos los brazos, los dedos, vienen tirones de cabello, a muchas las cogen por las escaleras del cabellito, las arrastran por toda la casa, vienen agresiones con las manos como cachetadas, puños, también ya vienen patadas, ¿sí? Todos esos son daños físicos que nos dejan moretones, raspaduras, ¿cierto? Nos dejan evidencia, ahí tenemos evidencia física, cuando hay golpes, moretones, muchas veces ya vienen con armas cortopunzantes. También tenemos la violencia sexual, cuando ya la persona quiere a la fuerza tener sus relaciones sexuales, las cogen agresivamente, les quitan la ropa sin pedir el consentimiento de si quiere estar conmigo, sino que es a la fuerza. Eso ya es violencia o violación. Y la violencia a través de las tecnologías. Ahí ¿qué pasa? Ya viene el chantaje, ¿cierto? Nos chantajean, que si tenemos, muchas veces uno confía en la pareja que uno tiene, entonces, bueno, que tienen un video guardado porque pues tienen sus recuerdos, sus momentos bonitos, cuando estamos en todo nuestro apogeo del amorío, ¿no? Entonces uno accede, bueno, sí, vamos a hacer un video y resulta que la van a chantajear y lo van a publicar por las redes sociales. Entonces eso es violencia por cibernético, sí, entonces por medio de las tecnologías. Entonces no debemos pues dejarnos chantajear tampoco de esa forma, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, sabemos que existen personas que nos pueden apoyar, que nos pueden colaborar, acudir a un psicólogo, acudir a la fiscalía, acudir a una comisaría de familia. Bueno, hay muchos lugares a los cuales podemos asistir a hacer nuestras propias denuncias. Cuando son menores de edad, pues obviamente que vamos a ir existe infancia y adolescencia, ¿cierto? La policía de infancia. Pero también existe la personería, la cual también nos puede ayudar, el CTI, hay muchas organizaciones que nos pueden ayudar. Bueno, violencia sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, define la violencia sexual
como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, ¿cierto? O las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona. Violación o asalto sexual. Dice que es cualquier acto de naturaleza sexual no deseado, como los besos, las caricias, el sexo oral, el sexo anal, una penetración vaginal, que es impuesto a una persona, ¿cierto? Entonces, el abuso sexual es un delito abusivo. Tiene que ver con el aprovechamiento por parte del sujeto activo del delito o del agresor, en circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la víctima. Estas circunstancias que le dan ventaja al agresor ante la vulnerabilidad preexisten en la víctima, o sea, que pueden ser del orden de la superioridad manifiesta o las relaciones de autoridades, pues, de autoridad dadas por la edad, ¿cierto? Por ejemplo, adulto agresor, víctima menor de 14 años. Vemos que muchas veces abusan del poder, los jefes de las oficinas, que los maestros, que los médicos, que los sacerdotes, que los pastores, muchos funcionarios públicos, los militares, ¿cierto? Abusan de esas personas que tienen una incapacidad física o que tienen problemas psicológicos. Entonces, ahí vemos el abuso sexual. La explotación sexual hace referencia a la violencia sexual en la cual el medio utilizado por el agresor es la cosificación de la víctima. Entonces, según la ley 985 del 2005, el artículo 3 dice que define explotación como el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, ¿cierto? O sea que eso es explotación sexual. Los mandan a trabajar a que expongan su cuerpo y les quitan el dinero. Trata de personas con fines de explotación sexual, ¿cierto? También es un delito, se configura cuando el agresor capta, es decir, atrae a alguien o a su víctima con la intención de trasladarlo fuera de la ciudad o del departamento. Es cuando decimos que hay trata de personas, ¿cierto? Que los sacan con la finalidad de explotarlos sexualmente. Los ponen a trabajar, los llevan, los enredan aquí, les dicen que les tienen un trabajo en el exterior, en otro país, que van a ganar mucho dinero, y muchas niñas se van con la convicción de que les salió un excelente trabajo y resulta que las van a prostituir. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa explotación sexual o esa trata de personas. La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La explotación sexual consiste en el abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años de edad, en el que a la víctima o a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. La víctima es tratada como mercancía, como un objeto, siendo vendida y comprada por parte de un adulto o de varias personas. Es lo que produce una forma actual de esclavitud, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, los ponen a trabajar para ellos porque les quitan el dinero que están produciendo, lo que se ganan, van y se lo quitan, o sea que es una forma de ser esclavos de esas personas. En el contexto de conflicto armado, dice que el Código Penal colombiano, según la Ley 599 del 2000 y la Ley 1448 del 2011, se considera que en el contexto del conflicto armado colombiano puede describirse, entre otros posibles, los siguientes tipos de violencia sexual: acceso carnal violento, acto sexual violento con personas protegidas, y otras formas de violencia sexual descritas en el conflicto.
Entonces, las víctimas de violencia tienen derecho a la atención prioritaria dentro del sector salud. Su atención se brindará como una urgencia médica independientemente de la agresión y la consulta y de la existencia de la denuncia penal. Entonces, la atención integral en salud a cualquier víctima de violencia sexual es gratuita, no hay que pagar nada. Todas las entidades del sistema de salud están en la facultad de implementar el protocolo en el modelo de atención integral de la salud para las víctimas de violencia sexual. Entonces, tenemos unas recomendaciones súper importantes. Las únicas excepciones para la atención inicial de urgencias de la violencia sexual fuera de un servicio de urgencias, ¿cuáles son? Tenemos que se tenga disponible, otro tipo de servicios especializados para la atención inicial de víctimas de violencia sexual. Otro punto que tenemos es que la víctima se niegue a ser atendida en el servicio de urgencias. Entonces, la recomendación que les iba a hacer es la siguiente. Recuerde que no debe cambiarse de ropa, no debe bañarse. Se acude tal cual como físicamente luego de la agresión, ¿cierto? Pues de no hacerlo puede borrar evidencias que sirven como material de prueba. O sea, no bañarse, no quitarse la ropa, irse tal cual, porque es que si se bañan, si se cambian, están eliminando las pruebas. Entonces, esa es una recomendación muy importante cuando vayamos a acudir al servicio de urgencias. Pues bien, entonces, ahora vamos a hablar de la ruta de atención en salud, que son herramientas que organizan la gestión necesaria pues para llevar a cabo la atención o todas las intervenciones que se requieren para los pacientes que son víctimas de violencia sexual dentro de un plan de atención multidisciplinario, es decir, que no solamente van a ser atendidas por un médico o por la enfermera, sino por psicología también y todo el equipo multidisciplinario que establezca la IPS sea el necesario para dar atención a la víctima. Y según las recomendaciones de la guía de práctica clínica de las estructuras de la IPS, la ruta de atención integral para víctimas de violencia de género, ¿qué son entonces? Pues el conjunto de acciones, ¿no? Que son articuladas, que responden a los mandatos normativos, a las leyes, que garantizan la protección a la víctima, a su recuperación y a la restitución de sus derechos, ¿verdad? Entonces comprenden todas esas acciones internas de cada institución, de cada IPS, para abordar o para tratar a la víctima de acuerdo a sus competencias y a la coordinación de intervenciones intersectoriales, porque recuerde, como decía la doctora Marta, no solo el sector salud interviene, sino el sector protección, el sector justicia. ¿Listo? Entonces, la ruta de atención que se ha establecido en el municipio de Neiva, a través del cual las mujeres víctimas y la ciudadanía en general pueden informarse sobre a dónde acudir en casos de violencia de género, cómo y dónde solicitar orientación, atención en salud, medidas de protección y cómo acceder a las efectivamente a la justicia. Entonces, con ustedes los voy a dejar con la doctora Marta Vélez, psicóloga del equipo PIC, Dimensión Población Vulnerable, que les va a hacer énfasis en la ruta de atención. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Marta Janet Vélez. Te voy a hacer énfasis en la ruta que ustedes tienen que seguir cuando se presenta, ¿no es cierto?, algún tipo de abuso, ya de género, sea abuso sexual, violencia física, ¿no es cierto?, patrimonial también, porque recordemos que no solamente son los golpes que nosotros decimos, violencia, me pegó, no, la psicológica también es muy importante y es la que a nosotros nos afecta más que un golpe. Uno dice muchas veces, una palabra duele más
que un golpe, ¿no es cierto? Cuando nos tratan de brutas, de estúpidas, usted no sirve para nada, usted para qué va a estudiar, si usted lo único que sirve es para mantequearnos, o si ustedes, por ejemplo, la situación está muy dura hoy en día, que comenzamos a trabajar como nosotros decimos en el rebusque, en lo que nos salga, y comienzan a quitarle lo poquito, mucho que uno coge, ¿no es cierto? Entonces ahí comienza también, cuando definitivamente en la parte patrimonial, ya de pronto estamos muy cansados, no queremos tampoco convivir con esa persona, viene el problema con los bienes. Entonces, ¿qué pasa con esos bienes? Entonces la persona dice, no, eso yo lo coloqué y a usted no le corresponde nada porque yo solamente fui la que trabajé y usted no hizo absolutamente nada. ¿Dónde tenemos que acudir? Cuando es violencia física, psicológica, la parte sexual o patrimonial. Hay unas entidades que acá en este caso, cuando es violencia sexual, hay algo que se llama CAIVAS. ¿Qué es CAIVAS? Centro de Atención de Abuso de Víctima Sexual. ¿Dónde da ese sitio? Enseguida de la alcaldía, antiguamente Telecom, segundo piso. Nosotros si nos ubicamos por la carrera quinta, ¿no es cierto? Entre calle Novena y Décima, cuando nosotros supuestamente vamos a ir, hay también algo de Movistar. A mano derecha queda Movistar, a mano izquierda queda lo de CAIVAS. Ahí está Fiscalía, Policía de Infancia, ahí va también con los menores. Muy importante cuando hay abuso sexual, como dijo mi compañera, que la persona, sea adulto, sea un niño, hombre o mujer que sea abusado sexualmente, no hay que bañarla, hay que llevarla tal cual como las encontramos. ¿A dónde nos dirigimos primero? A puesto de salud, hospital más cercano, dependiendo de nosotros lleguemos. ¿Hay qué hacen? Activan la ruta. ¿Quién activa la ruta? El médico se comunica con policía. Si es menor de edad, se direcciona a la ICBF, se va también a la URI. CAIVAS funciona de lunes a viernes, no más. Fines de semana, 24 horas, donde podemos decir que me golpearon, que abusaron sexualmente, todo tipo de agresión. La URI queda en la calle Novena. Hay otro sitio que se llama el CABID, que es antiguamente Concha Acústica al frente, todo lo de violencia intrafamiliar, ahí prácticamente se maneja la ruta, que de pronto voy a meter algo que no estamos tocando acá, que es la parte también cuando abusan, cuando son vulnerados los derechos de los abuelos, que mi esposo me pegó, también la violencia de género no solamente es para las mujeres, es también para los hombres, sino que a los hombres les da pena, les da vergüenza decir que mi mujer me pegó, mi mujer me maltrata psicológicamente, si yo no hago esto, también es vergonzoso para los hombres. Ahí van todos los tipos de violencia. Lo que es la URI y CABI son los fines de semana, todos los días, las 24 horas pueden dirigirse allá, que allá los van a atender. Automáticamente cuando es golpes, abuso sexual, entonces, ¿a dónde los direcciona? A medicina legal, ¿no es cierto? Si es abuso sexual, entonces se recoge el fluido, llámese semen, lo que sea, o cuando la persona ha sido empalada. ¿Qué es empalar? Empalar son los residuos que de pronto haya sido abusada en zona boscosa, llámese vegetación, palo, lo que sea que le haya sido introducido rectal o vaginalmente. Otra para que ustedes, así como información general, cuando también hay un término que es la parte digital, uno dice, pero ¿qué es digital? Digital es lo que nosotros vulgarmente decimos la metidita del dedo, entonces eso también en abuso sexual es ahí. Entonces por eso es tan importante que las personas no hay que bañarlas,
otra recomendación que se le hace cuando es abuso sexual, no comenzar, pues decimos nosotros, a chismosear, mire que su tanito de tal fue abusado sexualmente, porque ¿qué hacemos? Estamos victimizando otra vez a las personas. Mamitas, con mucho respeto y cariño le digo, hay que ser primero mamitas que mujer, ¿no es cierto? Recordemos que el abusador lo tenemos en casa. Son las personas más cercanas. Entonces hay que cuidar. No solamente los hombres abusan, las mujeres también abusan sexualmente. Entonces hay que estar en la jugada. Si nosotros tanto queremos a nuestra pareja y estamos en la parte de coqueteo, hay otra modalidad, como decía mi compañera, cibernética, ¿no es cierto? Entonces, que vamos a filmarnos cuando estamos teniendo intimidad, o hágase así, quítese la ropa, tampoco. No permitamos eso porque uno no sabe. Después están en las redes sociales y comienzan también tipo proxeneta. Tratas de blancas. Hay que saber también, muchas veces nos ilusionamos de pronto irnos al exterior o irnos para otra ciudad a trabajar, nos pintan pajaritos de oro y resulta que allá nos encierran y nos ponen a trabajar sexualmente y es una mafia muy difícil de combatir. Claro, mamás, ¿alguna pregunta? ¿Dónde tienen que ir cuando hay algún tipo de abuso? Recordemos, comisaría queda en los comuneros, cuarto piso o en el IPC, ¿no es cierto? Lo que corresponde también, la URI y calle son todos los días las 24 horas. Y CAIBAS es de lunes a viernes temprano y ahí queda enseguida de Telecom. Acá se le va a facilitar el folleto donde están las líneas telefónicas donde ustedes pueden llamar en caso de que haya abuso de cualquier índole. Pero cuando es así, vuelvo y le repito, voy a aparecer disco rayado, automáticamente cuando hay maltrato físico, abuso, lo que sea, ustedes van, ellos mismos allá activan la ruta y ya comienza usted a gestionar si lo tienen que enviar a medicina legal, si hay citación. El único ente territorial o a nivel nacional que le dicen a las personas que pueden emitir orden de captura es la fiscalía. Mientras tanto, hay tramitología. Ustedes me pueden decir con respecto al caso de abuso sexual. Yo conozco un caso y hace tanto tiempo han hecho la denuncia, está el proceso y todavía nada se ha hecho. ¿Por qué tanta demora? Resulta que como hay poquitos funcionarios, todos los casos son muy, muy importantes, ninguno es el más importante, así sea de 0 edad o hasta 100 años, porque a los viejitos también han abusado sexualmente, entonces son muy importantes, pero falta personal, falta también presupuesto, entonces ellos tienen que poco a poco ir desarrollando las actividades, las investigaciones hasta cuando el juez dictame orden de captura, por eso es la demora, ¿no es cierto? ¿Alguna preguntita? Voy a decir acá. Me parece que todo quedó muy bien explicado, le agradezco, muy buena la explicación. Bueno, señora, les voy a dar así como para que tengan una idea, dice, cuando las mujeres estén a una situación de emergencia, deben llamar a la línea 123 o en caso de requerir información o orientación telefónica, si su vida no corre peligro, inminente, puede llamar a la línea Vida 321-907-3493 o al 870-2277, línea de vida, 321-907-3493 o 870-2277.
ustedes me dicen, no, pero es que uno llama y ya se le parte el dedo y no contesta, entonces vayamos a la URI, o aunque hay cercano allá, aunque usted siguiendo al calle, usted dicen los policías, no sé, vaya directamente a la URI que queda en la calle Novena o Cádiz. Muchísimas gracias, que mi Dios me las bendiga. Espero que esta información les sirva en algún momento de su vida. Muchas veces nosotros pensamos, porque no me ha tocado, no me ha afectado, entonces no ponemos atención, pero cuando nos toca, de pronto, no les estoy deseando ese mal en ningún momento, sino que uno dice, cuando uno ya está ahí, entonces uno dice, ay, yo alguna vez, pero yo no puse atención. Entonces, todas estas cositas muchas veces a nosotros no nos gustan, pero mire que es importante, hay veces poner atención, porque nosotros podemos dar orientación o hacer réplica para otras personas que de pronto realmente lo necesitan. Muchas gracias por la información. Sí, en realidad uno en ocasiones no necesita. Es tan amable, por favor, que diga esto a los asistentes, por favor registrarse en el link que compartimos, porque faltan registros, son unos datos muy básicos como el nombre, cédula y edad. Algo muy básico, por favor, nos podía registrarse para nosotros poder. Que es la asistencia, es la base que nosotros sí damos una capacitación en Familias en Acción. Una gotita por internet. Una foto y Zulillanet, por favor, en el link está en Zulillanet. Entonces, para que por favor descarguen el listado de asistencia. Muy amables. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda tienes? No, señora, muchas gracias, nos quedó todo claro. Muchas gracias, muy clara la información. Muchísimas gracias a la doctora Jael, a su equipo de trabajo. Muchas gracias, Dios las bendiga a todas. Muchas gracias, igualmente esperamos les haya quedado claro el concepto. Muchas gracias a todos, muchas gracias, que Dios los bendiga a todas. Gracias, Muchas muy amable. gracias. Muy buena la conferencia. Muy bonita. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias. ¿Se dirige a principio que me salir? ¿Hay que volver a llenar el formulario o ya? Zuli, por favor, me manda la información al WhatsApp. Muchísimas gracias por la información. Muchas gracias, doctora. Que tenga una bonita tarde. Zuli, buenas tardes. ¿Me puedes enviar la información para registrarme por el WhatsApp, por favor? Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias a todas las líderes. Que Dios me la bendiga, doctora. A la doctora Joana, a mis compañeros, invitarlas para que por favor se registren las personas que faltan registrarse en el link que está ahí en el chat. Bendiciones para todos. Zuli.